Queridos ourensanos, esta semana Adriana nos presentará un menú con recetas saludables y deliciosas. El alimento que conoceremos más en profundidad es una verdura que coge protagonismo estas fechas en las ensaladas, la escarola. En la cocina vamos a preparar una receta al horno buenísima, arroz de conejo. ¿Cómo estáis, ourensanos y ourensanas? Aquí estamos una semana más para daros ideas para que disfrutéis comiendo rico y sano. Vamos a empezar con el menú y el lunes vamos a arrancar con la receta de la semana, ese arroz al horno con conejo delicioso. Y por la noche nos vamos a hacer unos noodles con pavo, hortalizas y un toque de jengibre que le va a dar un punto picante si os gusta, muy rico y encima antiinflamatorio. El martes nos vamos a hacer una ensalada de temporada con escarola, le podéis poner naranja, nueces u otras frutas como por ejemplo granada o mandarina, y después completamos con un marmitaco de salmón. Por la noche haremos unas berenjenas al horno gratinadas y completaremos con una caballa que si es fresca la podemos hacer al horno o si fuese en conserva que sea en aceite de oliva de calidad. El miércoles nos vamos a hacer una sopa de alubias blancas con hortalizas y después nos tomaremos unos rollitos de pollo que envolvemos con un poquito de queso y hacemos al horno. Por la noche, una coliflor rallada que va a parecer como arroz que saltearemos para acompañar con un huevo o dos a la plancha y un tomate triturado que le dará un toque espectacular. Llega el jueves y nos vamos a hacer unas alcachofas salteadas y después completamos con un pescado. Os proponemos un rodaballo al horno con patatas, pero podría ser cualquier otro tipo que encontréis de oferta o que tengáis en casa congelado, por ejemplo. Por la noche, un plato sencillito pero muy rico, unos cogollos de lechuga que vamos a rellenar con una boloñesa de lentejas, que es tan fácil como hacer la base de boloñesa de hortalizas como habitualmente, pero en vez de luego ponerle carne, le añadiremos unas lentejas cocidas y aquí podríamos utilizarlas de bote por comodidad. El viernes nos tomaremos de primero un puré de calabaza poniéndole un toquecito de sésamo, preferiblemente molido, y después de segundo un solomillo de cerdo, que le daremos un toque con salsa de soja y acompañaremos de guarnición quinoa. Por la noche, una ensalada muy rica, que es de pulpo, con hojas verdes, le ponemos granada, le ponemos aguacate y luego acompañamos con unos ricos panes de ajo, que es tan fácil como unas rebanadas de pan integral, restregáis el ajo, un poquito de aceite de oliva, si queréis le ponéis alguna hierba aromática y los ponéis al horno o en una plancha que tengáis para hacer un poco tostadita. Llega el sábado y nos vamos a hacer un guiso que vamos a ponerle diferentes hortalizas, macarrones integrales y gambas, pudiendo ser un plato único perfectamente completo y equilibrado. Y por la noche una cenita así calentita, una sopa que haremos con fideos y os propongo que si no son integrales que probéis la alternativa de fideos de garbanzos, le ponéis zanahoria y después acompañamos con una tortilla, os proponemos de puerro pero podría ser de cualquier otro vegetal que os apetezca o os guste más. El domingo nos vamos a hacer un plato sencillo típico de temporada, calentito también y que bueno pues de la tierra, que va a ser un repollo cocido con patata, huevo y ajada para luego darle el toque de salsita y de sabor. Y por la noche terminamos la semana con una pizza, como siempre base integral y aquí os proponemos esta idea de jamón, le podemos poner brotes verdes, le podemos poner también pues champiñones, cebolla, al final tomate en rodajas o triturado, esto es un poquito al gusto, pero siempre recordaros que el vegetal debe tener protagonismo. Esperamos que os guste y como siempre os decimos, en la página web de la región tenéis disponible el menú. Bienvenidos un día más a la cocina de Ourensanos en el que vamos a preparar un arroz al horno. Lo podemos hacer en una sartén, sí, pero en el horno coge otro regustillo. Me inspiré en una receta que se suele hacer en Barcelona, que se hace con la llauna, que es una bandeja. Pues yo tengo una bandejita que utilizo para todo y hoy la voy a utilizar para hacer este arroz. Comenzamos primero con una sartén y os presento todos los ingredientes que me queda uno por quitar de mi proveedor Eroski, que son unas lenguas de vaca. Unas setitas, que estamos en una temporada perfecta para las setas, ya encima vienen con un 30% de descuento, que esto quiere decir que está como a puntito de pasarse, pero están perfectas, ¿vale? Bien, ¿qué más ingredientes vamos a utilizar en esta receta? Tenemos un poquito de jengibre en sustitución del ajo. Al final, ajo, 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 siempre ajo. Entonces yo voy a utilizar jengibre, que para mí pues puede ser un equilibrado, ¿no? Puede ser una sustitución perfecta del ajo y le da otro matiz.
un poquito de puerro, 3 clases de pimientos, lo único que son es distintos tipos de maduraciones, verde, amarillo y rojo. Tenemos un poquito de berenjena, tenemos la lengua de vaca, tenemos un poquito de pasta de tomate, tenemos la carne que vamos a utilizar hoy, que es una carne blanca, que es el conejo, de aquí, de Galicia, y tenemos un poquito de caldo de pollo. Esto es lo único que hice ayer. Yo siempre tengo caldo de pollo en casa. Lo que hice fue tostarlo, un esqueleto, tostarlo muchísimo en el horno junto con restos de hortalizas que voy guardando, un trocito de tomate, un poquito de zanahoria, media cebolla, y cuando estaban bien tostadas lo pasé a un buen cazo con agua y comencé a hacer un caldo. 1 hora, despacito, fuego lento, entonces se ha convertido en algo glorioso. Comenzamos, Moisés. Calor a la sartén. Vamos a hacer la base vegetal aquí y una vez que esté hecha lo pasamos a la bandeja y lo terminaremos de hacer en el horno. ¿De acuerdo? ¿Qué arroz vamos a utilizar? Un arroz también de la marca Eroski, pero es una denominación de origen de Valencia. Arroz de grano redondo, ¿vale? Esto es una mezcla de bomba con otra mezcla, con otro tipo de clase de arroz, pero es perfecta, ¿vale? Porque mantiene todo el sabor, mantiene el cuerpo y absorbe muy bien todo lo que le añadamos. Perfecto. Tengo aquí la sartén y añado un poquito de aceite de oliva virgen extra. Voy a bajar por ahora un poco la intensidad del fuego porque tenemos que comenzar a picar y añadir ingredientes. Comenzamos por lo que sería el ajo, que es el jengibre. Con una cucharita pelamos el jengibre. Molto facile. Peladito. Tiene alguna parte más pasada que se la voy a descartar. Como esta, vale. Incluso lo voy a cuadrar. Y una nuez bien grande es lo que voy a utilizar, ¿vale? La vamos a laminar. La laminamos, no completo el corte porque así lo cambio de sentido. Hago así, no completo el corte. Y ahora agarro todo y cortamos y hacemos unos cuadraditos pequeñitos. Cuidado con los dedos. Ya lo tengo. Vamos a comenzar a añadir ingredientes a la sartén, ¿vale? Añado el jengibre. Mientras esto se va como ligeramente tostando, vamos cortando este ajo puerro o puerro baby. ¿Añado todo? Sí, añado todo. Lo parto a la mitad. Así no resbala. Lo parto a la mitad, bien asentada la base. Y ya voy a coger un cuchillo de verdad. Mientras echamos un vistazo a nuestro jengibre para que no se nos pase, ¿vale? Dorado sí, quemado no. De hecho lo voy a añadir en un ladito para que se vaya cocinando por un lado el puerro y que el jengibre no baje de temperatura. Si al final si añadimos todo y mezclamos todo, va a bajar de temperatura y no va a quedar bien. Voy a por los pimientos. Hacemos unos bastones. Esto al gusto, si queréis hacer picadito pequeñito, perfecto. Si lo queréis hacer en tipo juliana, pues también es una buena opción. Más o menos el tamaño que quedaría, más o menos como el del arroz, pero tienen que tener predominancia las hortalizas. Añadimos un poquito, estamos comiendo arroz. Y sabéis que Adriana siempre nos aconseja que lo que tiene que predominar en nuestro plato son las verduras y hortalizas. Segundo pimiento cortado. Tengo otro trocito de amarillo ahí que lo voy a descartar. Estos trocitos que voy guardando son los que utilizo para hacer caldos, por ejemplo, como este. O un salteado a la noche. Uno más, ya lo puedo añadir. Voy a remover un pelín. Esto lo pongo aquí. Seco esta zona de trabajo. Cojo una lengua. Remuevo. ¡Ay, qué bien huele el jengibre!
Cuidado con el puerro, que es algo que se tuesta en un abrir y cerrar de ojos. Muy bien. Lo pongo para aquí. Y una de dos, tenemos el conejo que lo podríamos marcar después en la sartén, o una opción sería marcarlo ahora también, ¿vale? Puede ser antes o después, o meterlo directamente en el horno, dependiendo cuánto tiempo hagamos el propio arroz. Entonces yo puedo ir marcando el conejo aquí, es bueno darle ese doradito, le echo un poquito de sal, está la paletilla y trozos centrales, un poquito de sal, y lo voy a marcar en esta esquina. Después mezclaremos todo, no os preocupéis. Pum, pum. La paleta aquí. Muy bien. Cojo los pimientos y a una esquinita. Limpio cuchillo, limpio mesado. Y curiosa esta forma, porque fue un amigo, Miguel Fuentes, que me dio la inspiración, porque dijo que había hecho un arroz al horno y yo hacía mucho tiempo que no lo hacía y me parece un puntazo hacerlo. Entonces yo lo que voy a hacer aquí ahora, me voy a quedar tostando bien el conejito, dorando. Cuando se toste bien el conejito, lo quito a un plato y lo reservo. A la par que ya voy añadiendo la berenjena y las setitas, la lengua de vaca. Cuando tenga todo su asadito, volvemos y os enseño el resultado antes de meter en el horno, ¿vale? Así que nada, doro esto, pocho las hortalizas con la berenjena y las setas y volvemos ahora mismo. Después de tostar el conejo bien en la sartén, lo aparté hacia un ladito, ya está prácticamente cocinado al 75%, pero necesita algo más. Añadí la berenjena y las setas, la berenjena sin piel, y las estuve pochando con mucho mimo, como harían nuestras madres, padres o abuelas o abuelos. Pero yo el recuerdo que tengo de las cocinas de mi madre y de mi abuela. Y ahora llega el proceso de montaje antes de meterlo en el horno. ¿Qué vamos a hacer? Añadir sobre 150-200 gramos de arroz redondo, justo a la sartén. Esto es un buen detalle a tener en cuenta, porque aquí ya comienza a romper el grano y es una forma de que comience a absorber sabores, de subir un pelín la temperatura, incluso esas grasitas que dejó el conejo, esos sabores que soltó la hortaliza, la seta. Es muy importante que le metemos un meneíto aquí en la sartén, ¿vale? Después de este meneíto, de romper un poco el grano, añadimos la pasta de tomate. Pasta de tomate, que puede ser tomate natural, pero os aconsejo que lo colemos un poquito por un colador de malla fina para quitarle un exceso de agua. Damos vueltecitas y ya lo tenemos prácticamente preparado para el horno. Ahí, bien. Apago. Voy a quitar del horno una placa que tengo preciosa, que ya me la visteis seguramente alguna vez utilizar. Esta es la bandeja o jauna, arroz en jauna. Tengo el horno a 190 grados. Vamos a añadir aquí este arroz. ¿Veis que está socarradito, incluso que está tostado? Oh, todo el sabor que tiene esto no lo sabéis bien vosotros. Añadimos el caldo. Si había 150-200 gramos de arroz, tenemos sobre 450-500 mililitros
de caldo. Vamos a remover para igualar todo esto, para llevarlo por todo el fondo de nuestra llauna o bandeja. Esto lo podéis hacer en una bandeja normal, un molde de cristal, algo que sea apto para el horno. Remuevo. Voy a añadir una pizquita de sal, pero ya sabéis que me gusta trabajar con poquita sal. Se la añado un poquito por encima. Tiqui, tiqui, tiqui. El sabor de las setas, el sabor de las hortalizas, el sabor del soasado que hicimos de verduras. Y vamos a introducir aquí unos trocitos de conejo. Voy a coger este. Perfecto. Tum, tum, tum. Esto lo voy a poner aquí. Y voy a coger la paleta. Yo creo que es suficiente. Paleta, centro, centro. Yo lo voy a dejar así. Lo sumerjo ligeramente y recojo para meter en el horno. Perfecto. Esto. Cogemos un trapito y vamos a dejarlo sobre 12-15 minutos, 190 a 200 grados. Que vemos que necesita un poquito más de tiempo porque aunque le queda liquidillo, apagamos el horno y lo dejamos con ese calor residual. Pero dependiendo la cantidad, el fondo, la altura, va a variar el tiempo, ¿vale? 12-15 minutos, pero cuando termine os lo digo. Damos paso a Adriana que nos hable de esta receta y que nos hable de estos ingredientes y a la vuelta vemos el resultado. Hasta ahora. Hoy tenemos una receta con un protagonista importante, que es una carne blanca, en este caso el conejo. Si es vuestro caso y no os gusta, pues siempre se puede sustituir por un pollo o por pavo, aunque el pavo creo que queda más seco, que Somoy lo puede confirmar. ¿Qué pasa con esta receta? Pues que tiene un poquito de todos los ingredientes que buscamos a la hora de hacer un plato equilibrado. Tiene una guarnición de hidrato de carbono, que sería el arroz, en este caso cereal. Tiene una guarnición de proteína, que sería el conejo o las alternativas si os gustan más otras. Y luego tiene una buena base de vegetales. Así que siempre lo que os voy a animar es a que le deis mucho protagonismo a todas estas hortalizas que lleva la receta, y en el caso de que al final no tengan tanto protagonismo, siempre puede ser una buena opción pues tomar de primero una cremita de alguna hortaliza de temporada, una ensalada para acompañar, y así equilibraremos mucho mejor este plato delicioso que queda espectacular. ...17 minutos contados. Dije 12-15, pero después de verlo en el horno y ver cómo chisporroteaba de alegría, le dije, voy a dejarlo 2 minutitos más porque está perfecto. Apagamos horno, abrimos, cuidado al abrir, que esto nos quema las pestañas, y directamente lo voy a poner aquí para que veáis qué forma tan sencilla de realizar un arroz de escándalo sin tener que preocuparnos si queda, si no queda. Horno, se cocina por todos los lados gloriosamente y el resultado es este: un arroz con conejo, con setas, con muchas hortalizas y con mucho amor, que es lo que necesita la cocina. Gracias. Hoy vamos a hablar de una verdura de temporada que yo asocio mucho a la Navidad, que es la escarola, una hoja que forma parte de las ensaladas y que queda, además de ser muy vistosa por esas formas así que tiene como de pelo rizo, y con la combinación que podemos hacer de ingredientes exquisitos también de temporada. Deciros que es una hoja con muy bajo aporte calórico, tiene ese toque de sabor amargo, y lo que podemos destacar de ella sobre todo es su aporte en vitamina K, en ácido fólico y también en flavonoides. Es rica en fibra también, y todo esto lo que la hace es interesante para ser buena para la coagulación de la sangre, es buena durante el embarazo y la lactancia, sobre todo por esto del ácido fólico, buena para los huesos, es buena para la anemia. Es una verdura que podemos incluir en ensaladas, combinada sobre todo queda fenomenal con fruta de temporada y con frutos secos, que en el menú os proponemos ideas, y bueno, pues al final es una alternativa a lo mejor a las ensaladas más de base de lechuga, que suelen ser las más comunes. Así que animaros a que la disfrutéis, que la combinéis con diferentes ingredientes para que forme parte de vuestros platos y os aprovechéis de todos estos beneficios.
Bueno, llegamos al consultorio y tenemos dos preguntas maravillosas que tenemos que intentar resolver. Eva de Lugo nos pregunta, consejos para no desmadrarse en Navidad. ¡Ay! Me gusta esta pregunta, es el tema un poquito en esta temporada en la que estamos y yo en consulta lo trabajo mucho con los pacientes. ¿Por qué? Porque es cierto que nos puede dar mucho miedo la Navidad y realmente si hacemos un análisis de las fechas, pues sí, nos coinciden varios días de festividad, pero que luego tenemos muchas otras comidas y días en los que no hay por qué cambiar nuestra rutina habitual. Entonces, para los días concretos de fiesta, lo que os propongo es que intentéis hacer una comida consciente o cena consciente. ¿Y con esto a qué me refiero? A que valoréis qué nivel de hambre tenéis, qué os apetece comer y que para no ponernos locos o locas con todo lo que hay en la mesa, siempre es recomendable, como un posible truquito, que os sirváis en el plato lo que queréis comer. Pues me voy a poner un poquito de esto, un poquito del otro, y cuando ya ves tu plato preparado con esa combinación de diferentes recetas, te sientas y con tranquilidad vas charlando, disfrutas y comes con calma. Cuando estamos picando de las fuentes y estamos un poquito con esa ansiedad porque quiero esto, quiero lo otro, ay, que no se termine de aquí o de allá. Control. Claro, entonces desconectamos mucho de qué cantidad estamos comiendo y puede ser que tendamos a excedernos. Y luego el problema ya no es solo a nivel calórico, es que la sensación que nos queda después de me encuentro mal, no me puedo mover, estoy incomodísima o incomodísimo. Pensad qué hay de comer, si hay postres, si os va a apetecer y entonces así hacéis como un planning previo a la comida. Después también comer con calma, el saborear, el disfrutar y como os decía al principio, es una comida, pues el día de Nochebuena, pues esa cena es un poquito más copiosa de lo que hacemos habitualmente, pero mi desayuno, mi comida, si hago mi merienda, normal. Y al día siguiente, lo mismo. No tenemos que compensar ni tenemos que ayunar de repente al día siguiente por el exceso. Son excesos que luego el cuerpo compensa naturalmente si continuamos con buenos hábitos. Apoyar los cubiertos entre boca y bocado, masticar, hablar y divertirse, que también es lo que cuenta, ¿no? Te veo ahí bien formado en alimentación consciente. Yo te escucho. Vale, pregunta para Moi. Sandra de Ourense, ideas de comida a domicilio para pedir saludable. Toma reto. Principalmente tenemos que fijarnos en la calidad del producto, ¿no? Entiendo que los sitios de ensaladas de estilo poke pueden ser una opción muy buena porque son vegetales de todo tipo que añaden proteínas tipo pescado, tipo pollo y bueno, es una buena combinación y hay un buen equilibrio en el plato. Si nos vamos a la comida rápida, tenemos que tener en cuenta las salsas añadidas o el tipo de materia prima también. Las salsas son una opción que podemos descartar y añadírselas nosotros siempre que sean caseras y tenemos la opción de elegir los platos un poco ricos en vegetales. Aquí al final, ahora que hay tanto pedido a domicilio, muchos restaurantes pues podemos pedir platos a base de proteína de calidad, que lleven vegetales. Entonces yo creo que hoy en día es bastante fácil. Ya no es como antes que era pizza o hamburguesa, ¿no? A domicilio. Claro. Si nos vamos al tema de la pizza, tenemos que tener cuidado también con el topping que elegimos, porque unos tiran hacia una parte más carnívora y otras personas tiran hacia una parte mucho más vegetal. Entonces, con piña, por ejemplo. No, piña no, pizza no, yo soy pizza sí, digo piña sí, piña no. Somos los dos equipos. Pero tenemos que hacer una buena elección de los ingredientes que lleva por encima porque eso va a hacer que nuestro plato por lo menos no sea tan contundente. Y yo aquí siempre doy un truquito. ¿Pedís pizza o pedís algún tipo de receta que lleve sobre todo chicha tipo pan, masa o un relleno rico en carne o así? Pues preparad una ensalada en casa porque así a lo mejor en vez de tomaros 5 porciones de pizza, pues tomáis una ensalada rica acompañando y 2 o 3 porciones. Entonces, aunque no sea la más saludable del mundo, pues no nos excedemos en cantidad. Bien. ¿Qué os parece? Yo creo que son buenas opciones. Muchos vegetales, buena materia prima y evitar salsas por encima. Y comer consciente. Un besito, hasta la semana.